Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Vamos a tener la prédica en esta maravillosa y hermosa noche que el Señor nos regala, y vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Yo voy a leer para ustedes. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 hasta el 17. Amén. Del 12 al 17. Amén. Amén. Ok, yo lo leo para ustedes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, hemos leído tu santa, poderosa y bendita palabra, y sabemos que no retornará atrás vacía, sino que dará el mensaje a todos y cada uno de nosotros. He aquí, Dios Padre Celestial, que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el tema de las iglesias. Porque este mensaje es para estos tiempos. Este mensaje es para estos tiempos. Cuando leemos nosotros a Daniel, ¿cierto? Y entonces las personas están esperando que venga la semana 70 de Daniel, y hablan sobre la semana 70 de Daniel. Pero tenemos ahora las cartas que Jesús envía a las iglesias, y son cartas para redarguirnos, para que nosotros cambiemos de pensamiento en estos tiempos. Y leímos primero la carta que fue dirigida a la iglesia de... ¿Cuál fue la primera iglesia? La iglesia sin amor, dice mi palabra aquí, y es la iglesia de Éfeso. Y luego entonces estuvimos en la otra semana en la iglesia de Esmirna. Esta fue la iglesia que sufrida, fue la iglesia que tenía persecución y sufrimiento. Y Dios la alaba y no la manda que se arrepienta. Pero ahora entonces tenemos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, es un poquito de historia sobre dónde estaba Pérgamo y qué era lo que estaba pasando allí, porque es importante, ¿cierto?, saber que aunque pasó muchos tiempos, pues hoy en día este mensaje también viene para las iglesias de hoy en día. O sea que no se quedó allá en Pérgamo porque estaba su cultura que tenían en aquellos tiempos, pues era una cultura sin conocimiento de Jesucristo. Era una cultura que era pagana, idólatra de aquellos tiempos. Pero cuando venimos ahora al contexto de nuestras iglesias nuevas y modernas, pues vamos a tener comparaciones, y entonces también esta carta nos llega, esta carta de Pérgamo nos llega ahora. Vamos entonces a agarrar cada quien lo que nos toca de lo que el Señor está diciendo, y vamos a tratar de que nuestras iglesias, ¿cierto?, reciban el mensaje de la palabra de Dios para las cosas que Él
le está diciendo a la iglesia que la elogia, su fe, su constancia, su perseverancia en esta ciudad, pues son mensajes que nosotros vamos a tomar como consejo en estos días de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que Pérgamo quedaba al norte de Esmirna, o sea que esto estaba cerca también. Y era famosa por su biblioteca, dice que tenía 200,000 libros. Dice que tenía 200,000 pergaminos y que podría competir con la biblioteca más grande que había en esos tiempos, que era la biblioteca de Alejandría. Esa era una de las bibliotecas más grandes que había. Y había una cosa, cierto, bien interesante, que allí en Pérgamo empezaron a producirse pergaminos. O sea, algo más duradero que el papiro, porque se escribía anteriormente en papiros. Era unos juncos que hay. No sé si ustedes los conocen, unas varitas verdes, ¿cierto? Que tienen como una ramita en la parte de arriba. Pues los egipcios inventaron eso para escribir sobre estos papiros, pero luego allá en Pérgamo inventaron los papiros, que fueron mucho más durables y duraba mucho más tiempo que los papiros. Y eso también tenía negocio con estas cosas. Ese fue el inicio, ¿cierto?, de los pergaminos allá en Pérgamo. Ok. Eso era culturalmente cierto, que la iglesia era atendida por esas cosas. Pero entremos a su cultura. ¿Qué era lo que esa gente hacía? ¿Qué era lo que estas personas... Era una ciudad rica, era una ciudad famosa, era una ciudad de gente escolástica, gente entendida, gente filósofos, habían doctores también. Y había mucha idolatría, demasiada idolatría había allí. Y cada quien pues era politeístas, porque la gente no tenía un solo Dios, sino que tenía muchos dioses y los adoraba. Pero venían ellos, ¿cierto?, a esa ciudad, y había algo que la distinguía. Y el Señor Jesucristo en su carta dice que donde está el trono de Satanás, ¿cierto? Allí estaba supuestamente el trono de Satanás, y había muchos monumentos religiosos, entre los que estaban el templo de Zeus, que también lo llamaban Júpiter, o también lo llamaban el Salvador. Ese era el templo, que había una estatua gigantesca. Y también había otro dios, ¿cierto?, que era el dios de la medicina, que le llamaban Esculapio. Ese es el dios, ¿cierto?, que hasta el día de hoy en la medicina, en las farmacias, los tienen como si fuera una serpiente, ¿cierto? Pero para los cristianos en ese tiempo, eso del Esculapio era como si estuviese el diablo, ¿cierto? Porque en Génesis habla de la culebra, y también en Apocalipsis también, que dice que la serpiente, que el dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Qué otra cosa tenemos? Y el emblema que lo usan en nuestra farmacia hoy dice que es el símbolo de la serpiente. Y entonces tienen allí en ese templo de Esculapio se graduó un gran médico, que hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso también viene para los doctores, que fue uno de los primeros doctores, que se llamaba Galeno. Y muchas veces a los doctores le llaman galenos. ¿Sí? ¿Se han oído eso? Sí. Que a los doctores le llaman galenos. Sí. Bueno, eso viene de aquí, de Esculapio. Y viene de la cuestión de la serpiente,
Y eso era lo que estaba sucediendo allí, la adoración. Y también venían personas que venían de Roma, que también querían ser adorados, también querían ser como dioses, que la gente los adorara. Y toda esta mezcla de idolatría estaba metido allí. Pero en medio de todo esto estaba metido el pueblo cristiano. Estaba allí el pueblo cristiano. Y el Señor lo alaba. El Señor dice aquí en su palabra, ¿cierto? Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Dice que fue uno de los primeros pastores que habían allí. Y entonces estas personas que vivían allí estaban en contra de la filosofía cristiana. Era algo nuevo que estaba surgiendo, pero estaban todos en contra de la adoración. Y este hombre, cierto, que dice Antipas, uno de los dirigentes romanos, le dijo que negara a Cristo, ¿cierto? Y que se arrodillara y negara a Cristo. Y entonces, y que le dijera que él era el Dios, el hombre romano. Y este Antipas se negó a darle la devoción a este hombre. Entonces agarraron. Ustedes han visto cómo está el búfalo ese que está allí en Manhattan. Es toro. El toro ese, ¿cierto? Bueno, ellos tenían un toro y entonces, pero era hueco por dentro. Sí, con la puerta y de ahí los quemaban. Y entonces lo metieron allí, ¿cierto? Porque no quiso negar que Jesucristo, a Jesucristo, dijo, maldice a Cristo o si no te vamos a matar. Dijo, no. Entonces, ese es el Antipas de que están hablando aquí, su testigo fiel. Y lo metieron a ese búfalo que estaba allí y entonces le prendieron candela y lo cocinaron allá adentro. Es un mártir, ¿cierto? Y Jesucristo lo pone, ¿cierto? De que sí pasó, de que sí había una resistencia dentro de la idolatría que había allí. O sea, la idolatría siempre venía para Zeus o Júpiter. Eso eran los griegos que tenían eso. Pero los romanos también querían su adoración. Y los cristianos estaban presentando al único que verdaderamente pues merece toda honra, toda gloria y toda adoración, que era Jesucristo. Y por esa causa los perseguían. Y por esa causa, lo mismo que estaba pasando en Esmirna, que era la iglesia perseguida, estaba pasando también en Pérgamo. Había una resistencia de cristianos allá adentro. Y lo que hicieron estas personas fue inmiscuirse dentro de la cristiandad. ¿Sí? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso hicieron de gente que desde un principio odiaron la iglesia, ¿cierto? Los que andaban en las otras sinagogas de Satanás y todas esas cosas que dice la palabra de Dios, no pudieron con la iglesia. No pudieron con la iglesia. Y formaron una unión. Una unión formaron ellos después y empezaron a tratar de destruir el cristianismo. Y entre ellos estas personas estaban allá en Pérgamo. Eran ricos, eran potentados y era gente que pues hacían escribir los pergaminos y hacían, tú sabes, sus filosofías y su estudio de la medicina. Y era gente puros intelectuales. Y trataban a los cristianos como si no fueran nada. Como si fueran los brutos, los ignorantes, los que estaban fuera de las cosas verdaderas, de la rutina que ellos tenían allí dentro de esta ciudad de Pérgamo. Era una ciudad que era prodigiosa, rica, tenía dinero y todas esas cosas, pero menospreciaban a los cristianos. Y lo que hicieron fue inmiscuirse entre ellos. Y entre ellos, pues, pusieron gente. Por eso leímos la lectura de Números, ¿qué? 24, ¿cierto? Que era lo que estaba
pasando allí. La historia es más larga, o sea, si cuando nosotros lo miramos, ¿qué era lo que estaba pasando allí en ese tiempo? Resulta que había un rey que quería que uno de los profetas, ¿cierto?, de Israel, maldijese al pueblo hebreo. Les diera una maldición al pueblo hebreo. Y entonces él los hace que se pare una colina y los mira, y lo que leímos, ¿cierto?, del 24:1 hasta el 14, es que él quería darle una maldición al pueblo, pero lo que salía de su boca, ¿qué era? Bendiciones. Entonces Bala, que era el rey que lo había contratado para que lo maldijera, se enoja con él. Y entonces dice, pues yo no puedo decir más nada sino lo que pone el Señor en mi boca, y entonces no los puedo maldecir. Pero él inventó algo que iba a introducirse, ¿cierto?, en los judíos para engañarlos y para que se salieran y ellos mismos buscasen su maldición. Y lo que buscó este hombre fue la fornicación y buscó la fornicación y también poniendo tropiezo a los hijos, enseñaba a Balá a poner tropiezo ante los hijos a Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, se metieron allí y se metieron allí dentro de las iglesias cristianas, y entonces, como eran pobres, ellos hacían fiestas y hacían bacanales y hacían sacrificios. Y entonces de los sacrificios tanto que hacían, ellos hacían sacrificios de animales también. Y hacían muchos sacrificios de animales, pero los sacrificaban a quien, a sus ídolos de ellos. Y como les sobraba tanta carne, entonces la llevaban al mercado. Y la gente pobre, que eran los cristianos, pues iban a comprar esa carne que era sacrificada a los ídolos. Pero si tú compras algo por ignorancia, está bien. Ok, o sea, yo no sé de dónde vino esa carne, pero la carne está sabrosa, está buena, entonces yo la voy a comer. Así que nosotros vamos y comemos comidas de gente idólatra que las preparan y no las comemos con gusto. Y vemos ahí sus nichos que tienen de sus dioses que ellos tienen, y le prestamos poca atención. Y muchas veces estas personas te dan esos alimentos que se los ofrecen a sus dioses, que se los ofrecen a ellos para que, tú sabes, haya más clientela y te dicerse más rico. Y nosotros vamos, ¿cierto? Y ese allá, él con su problema, la comida está rica, y dame un chomeo, dame un arroz ahí con pollo y esas cosas. Eso es más barato y venga. Pero no le prestamos atención a la idolatría, ni le prestamos atención. La papa, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ni le prestamos atención, ¿cierto?, a lo que ellos están haciendo. Ellos, yo siempre se los digo, ¿cierto?, que cuando uno entra a esas partes, ellos no te dan las gracias así, oh, thank you por venir. O alguno que otro te dirá thank you. Pero cuando vas allá, cuando ellos van allá, ellos dándole thank you, a su Dios de ellos, a su imagen que tienen en todo el frente de nosotros. ¿O no? Sí. Ellos no la tienen oculta, ni la meten por allá por debajo, ni nada, sino así bien frente, pero cuando usted pase por allí, entonces el demonio que ellos tienen allí, ¿cierto? Porque son demonios, 100%, ¿ok? Esos ídolos que ellos tienen ahí son demonios. Eso no lo ponga en duda, ¿ok? Que son demonios los que ellos tienen allí. Y entonces nosotros les compramos. Eso es hoy en día nosotros, pero en aquel tiempo, entonces, estas personas en esos templos que tenían, ellos hacían sacrificio. Y entonces tenían mucha carne, y entonces esa carne la llevaban al mercado. Y esa carne, entonces, venían, ¿cierto?, personas que se introducían allí, entonces invitaban a la gente, oh, no, vengan a comprar carne barata y esas cosas. Pero la gente sabía que esa carne era ofrecida ¿a quién? A los ídolos. Y entonces, esa introducción que tenían, estaban haciendo los que pecar. Sí. Ellos decían, no, involuntariamente, o por hambre, o por necesidad, ¿cierto? Pero los estaban haciendo caer en pecado. Entonces, el Señor los está denunciando a esos que están metidos allí, porque estas personas por necesidad se los están aguantando.
Si los están metidos dentro de la congregación, ¿cierto? Y tal vez hasta ellos les ofrecían la carne ellos mismos, y entonces los estaban haciendo hacer lo que Dios no quería que ellos hiciesen. Los estaban haciendo hacer esas cosas porque eran las personas necesitadas, eran las personas que tenían problemas con la vivienda, que tenían problemas con el trabajo, porque cuando, digamos, en ese tiempo, pues usted tenía que tener una relación con las personas que comerciaban, con las personas que tenían la riqueza, que tenían el poder, ¿cierto? Y muchas veces ellos exigían que las personas fueran a sus templos de ellos, y muchas veces ellos exigían también, ¿cierto?, de que le dieran idolatría a sus ídolos. Allí ya vemos, ¿cierto?, a este pastor que no quiso darle la reverencia al César ese que estaba allí, o al comandante ese que estaba allí, el que estaba mandando de parte de Roma. Y entonces dice, maldice a Cristo o si no te mueres. Y él dijo, me muero. Y lo mataron, lo asaron, lo metieron allí. La otra cosa es de que muchas veces hablamos de fornicación, porque cuando Balaam le dijo a Balaam, bueno, yo no lo puedo maldecir, pero le podemos tender una trampa a ellos. Y entonces trajeron prostitutas bonitas y se las pusieron afuera a los hebreos, ¿cierto?, en sus campamentos. Y entonces ellos salieron y fornicaron con estas mujeres. Y al hacer eso, pues entonces ya Dios ya los tomó desde otro punto de vista. Ya la maldición no era lo que decía Balaam para maldecir al pueblo, sino que ellos salieron voluntariamente. ¿Y qué pasó? Se maldijeron, comiendo sacrificado a los ídolos y fornicando. Esas son dos cosas que Dios pues estaba en desagrado, y Él se los hace saber aquí. Él le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, ¿dónde estaban ellos? Los que retienen la doctrina de Balaam, ¿dónde estaban? En su templo. Estaban dentro de la iglesia. Dice, retienen ahí. Y cuando dice que retienen ahí, es que estaban dentro del templo de los cristianos. Estaban allí metidos, estaban confabulándose con ellos. O sea, ellos se hacían pasar como si fueran, ¿qué?, cristianos. ¿Okay? Pero el propósito de ellos no era hacerse cristianos, sino meterse allí para sacar los cristianos de la adoración a Cristo a la idolatría. Ese era el plan de ellos. Ese era su trabajo de ellos. Y eso, en estos días, eso no es terminado. Continúan todavía metiéndose dentro de las iglesias personas que te quieren hacer llevar, ¿cierto?, digamos, a filosofías de este mundo. Digamos, ahora hay una filosofía hinduista, budista, de la nueva era, se llama. La filosofía de la nueva era. Y en la filosofía de la nueva era tenemos personas, ¿cierto?, que les gusta hacer... Ellos dicen que eso es para la salud mental, pero hacen relajamientos, ¿cierto?, que parecen espirituales, pero a la larga no son espirituales. Hacen yoga. La yoga es de los yogis, y los yogis son los ídolos que tienen. Los yogis son los ídolos que tienen, ¿cierto?, los hindúes. Ellos siguen a sus gurús, y los gurús hacen yoga. Cuando usted los ve que si se cruzan así de brazos y esas cosas, y empiezan, tú sabes, que si a pararse así, y entonces ellos dicen que eso sirve para la salud mental, y están metidos dentro de las congregaciones y te invitan a hacer yoga, te invitan a que vayas y tú sabes, tengas esas meditaciones trascendentales. E ignorantemente la gente dice, no, eso es medicina, eso es bueno, eso ayuda al relajamiento del cuerpo, pero para ellos eso es medicina. La gente practica Kung Fu,
La gente practica artes marciales, pero la mayoría de las cosas de las prácticas de las artes marciales hay un poco de ejercicio. Pero cuando usted ve a esta gente, ¿cierto?, que están haciendo sus movimientos, hacen movimientos como los que hacen las personas para hacer bíceps y para hacer cosas aquí. Los movimientos de ellos son movimientos de idolatría. Son movimientos que están arremedando a animales, son movimientos que están arremedando a animales, aves y cosas. Y sobre esas filosofías están adorando ellos a sus dioses, porque ellos tienen un panteón de dioses también. Y te llevan a su sitio, ¿cierto? Y entonces esto, para las personas, ¿cierto?, le están llevando sus hijos voluntariamente, pero están entrando con las cosas de la hechicería, de la brujería, de sus dioses y de todos sus demonios que ellos tienen, tratando como si fuera una ciencia. Cuando usted ve a los dioses de la nueva era, le enseñan a sus hijos a hacer yoga desde chiquito. Y entonces hay un video que yo tengo y hay una instructora que está llevando a los niños y la instructora le está enseñando al niño y cómo hace la serpiente. Y entonces el niño le hace la pose de la serpiente, un niño chiquito. ¿Cómo hace la serpiente? Bueno, la serpiente hace así. Y entonces que te tienes que parar así, respirar así, para que tu ente, eso es demoníaco. Están enseñándole a las personas a que los demonios le entren a las personas. Eso estaba sucediendo allá, pero esto está sucediendo, estas filosofías hoy en día dentro de las iglesias y las personas, entre comillas, que son cultas, ¿cierto? Entonces van a practicar yoga. Eso es adoración a los demonios y viene de los indios, de los hindúes. Sus gurús son los que hacen estas cosas de las meditaciones trascendentales y los que le enseñan y están enseñando ahora como si fuera una ciencia, ¿cierto?, las cuestiones de hacer el yoga. Y así otras muchas cosas, y ejercicios de respiraciones, y ejercicio de vaciarse su cuerpo, de vaciarse su mente. Y entonces allí es donde los demonios vienen y ¡pum!, se meten a las personas. Muchos salen locos de ahí. Yo tengo una película de allí que se llama Los Dioses de la Nueva Era. Cómo confundieron acá en América cuando llegaron esta gente y cómo les daban los dinero en cantidades industriales, porque las personas ya poseídas pues se abrían a regalar todo lo que tenían. Estas personas, ¿cierto?, que estaban introduciéndose allá en la iglesia de Pérgamo, querían que los cristianos siguiesen sus ideas de ellos, que siguieran sus rutinas de ellos. Y entonces estaban tratando de que se metiesen, ¿cierto?, a las cosas que ellos practicaban. Ellos hacían bacanales. ¿Saben qué son bacanales? Orgías. Bacanales, mucha comida, todo el mundo come. Orgías, mujeres y celebraciones. Y todas esas cosas las estaban haciendo esa gente donde estaba la iglesia. Por eso, cuando está hablando de que... está hablando al principio, yo conozco tus obras y dónde mora y dónde está el trono de Satanás. ¿Por qué decía el Señor Jesucristo que ahí estaba el trono de Satanás? Escucha esto, que esto es bien importante, porque yo he estado escuchando, ¿cierto?, a predicadores y estaba escuchando también mensajes, pero ellos están hablando, ¿cierto?, referente que el trono de Satanás. Pero cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a que estaba el trono de Satanás, no está hablando de los demonios, está hablando del propio Satanás, el que estaba entronado allí en Pérgamo. Porque él, si está en Pérgamo, no puede estar en Esmirna, ni puede estar en Tiatira. Tiene que estar allí, porque él no tiene el poder que tiene Dios, que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Si el diablo está en un sitio, está allí. Y no lo saque para ninguna otra parte. Tal vez puede viajar, ¿ve?, porque es un espíritu. Puede ir a un lado a otro, esas cosas. Pero cuando dice que está el trono, es que él estaba allí metido. Porque él quería derribar su competencia. Y estaba usando gente para derribar esa competencia que era Cristo. Quería que los cristianos que estaban allí no llevasen más el evangelio a nadie.
Y eso era de lo que salió también de los perseguidores primeros. ¿Quiénes fueron los primeros perseguidores de la iglesia cristiana? Sus mismos paisanos, la misma gente, porque de allá, como dice, la salvación pertenece a los judíos, pero la persecución hacia los cristianos también viene de los judíos, porque ellos no querían que su templo que ellos tenían quedase vacío. Igualmente, esta gente que estaba ahí en Pérgamo tampoco quería que sus templos quedasen vacíos, porque gente se estaba convirtiendo al cristianismo. La misma cosa está pasando con la tradición, con los romanistas. Los romanistas nos atacan a nosotros porque ellos tampoco quieren que sus... Pues entonces, más de estos sitios van a quedar vacíos. Entre más aclaremos nosotros sobre la cristiandad, sobre quién es Cristo, entre más aclaremos nosotros, vamos a ser más atacados, vamos a ser más perseguidos, hermano. Nosotros no tenemos ninguna diferencia a la iglesia primitiva, a la iglesia de ahora. Es la iglesia del Señor en su comienzo. Y las personas que estaban allá entregaban hasta su vida por seguir llevando el evangelio en este mundo. Y por eso la cristiandad está hasta ahora, porque hubo resistencia. Y este tiempo, ¿cierto? Parece que la gente se está dejando introducir de los balaitas, de los que vienen a entrometerse dentro de las iglesias y traen costumbres extrañas dentro de las iglesias. Dice, no, pero no, eso no es así. Mire, nosotros estamos metiendo al mundo dentro de las iglesias. No, la gente que está aquí es cristiana y todo eso. Mire, cuando usted trae esa música, cierto que ya no es cuestión de alabanza ni de adoración, sino que usted ya tiene una música del mundo que está metida dentro. Le falta muy poquito, ¿cierto? Para irse a otra parte. Hay gente que es mundana y escucha música cristiana. Jesús Adrián Romero, él habla de cosas, pero no habla de Cristo. Él habla de cosas así como de enamorados y cosas así. Y entonces usted la escucha así como que sí son de Dios, pero que yo te amo mucho. Pero no hablan, te amo Cristo como tiene que ser, sino que están introducidos dentro. Y muchas veces pues traemos una salsa, ¿cierto? Y le ponemos una que otra palabra cristiana, pero es salsa, o sea, te está llamando a tu cuerpo, te está llamando al mundo, te está llamando donde saliste, o sea, trajimos al mundo, y entonces, o una bachata, o una cumbia, y la gente está contenta dentro de esos allí, las personas no se enojan. Anteriormente, cuando usted, la música sacra era la música sacra, la música dirigida a Dios, y entre ellos, cuando vino Beethoven, Juan Sebastián Bach, estas personas eran cristianas y la música que hacían era música cristiana. Esas sonatas que hacían eran dedicadas a Dios. Estas personas eran cristianas, eran seguidoras de Cristo. Y la música no era esa música que tenemos ahora. No, que los tiempos han cambiado y entonces hay que meter requetón y entonces hay que meter... El mundo se está metiendo dentro de las iglesias y las personas cuando escuchan esta música y luego se van para el mundo no encuentran ninguna diferencia. Si usted llega y una cumbia y de repente está solo en su casa o está con su esposa allí o hay unos amigos que están ahí, hasta bailan. Se baila la música de Dios, se la bailan en las iglesias, hermanos. Si yo digo iglesia y yo le veo que la gente está enrumbada. Hay salsa, hay bachata, hay merengue, hay cumbia. Y la gente está enrumbada, la gente no está con Cristo. La gente, después de que sale de ese baile dentro de allí, se van a comer allá adentro. Unos bacanales que hacen porque si la comida está regalada, vienen más. Pero si está cobrada, pues un poquito se limitan, ¿cierto? Pero es barata. Yo sé eso porque nosotros lo hacíamos allí en una iglesia que íbamos. Y la gente iba por comer porque era barato. Pero no le prestaban ni 5 de atención al mensaje de la palabra de Dios. Pero estas personas que estaban acá, ¿cierto? Tenían esa resistencia y el Señor le dice, pero tengo algo contra ti. Que ahí tienes a esos balaitas que están metidos dentro de allí y están trayendo maldición. Y están trayendo no solamente la fornicación, porque muchas veces hablamos de fornicación y estamos mirando que la mujer no está allí, pero están metiendo idolatrías. Lo que le estaba hablando anteriormente sobre esas
culturas extrañas, ¿cierto? Religiones extrañas, como los hinduistas, los budistas. Las personas llegan y van y salen de la iglesia y se van a hacer, hacer yoga. O si no, van a llevar a sus niños a que practiquen artes marciales. ¿No es así? ¿No lo han visto? Gente que salen de las iglesias y luego van a tener una paz espiritual y se cruzan de brazos así y hacen posiciones y entonces hacen sonidos, ¿cierto? Hacen mantras también, así como hacen los indios, repetición de cosas. Entonces se aturden. Esos son mantras que le llaman y esas cosas son religiones que son hindúes. Y entonces están las religiones que son esas son dos grandes religiones que hay, el budismo y el hinduismo. Y no estamos entrando en los perseguidores, en los que están permitiendo todas estas cosas, ¿cierto? Que se dicen, entre comillas, ¿cierto? Ser seguidores de Dios. Son enemigos de Jesucristo. Seguidores de Dios, no sé qué de Dios, porque será el Dios de este mundo al cual ellos están siguiendo. Pero al Dios todopoderoso y omnipotente que envió a su Hijo unigénito, en Él no creen. En Él no creen, a Él no siguen. Porque el cristianismo que tenemos, cierto, tanto en esos días como el día de hoy, es un cristianismo no de presentarse así como la gente se presenta con activez. No, es algo que el Señor nos enseña y nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor está mirando quién verdaderamente es manso y humilde y quién es activo dentro de las congregaciones. Esta gente se introdujo dentro no para hacerse cristianos, sino para sacar los cristianos y llevarlos a la idolatría que ellos hacían. O sea, ellos estaban llevando su doctrina del dios Esculapio, de Júpiter, de Zeus y de la adoración al César. El César era Dios, le tenían que decir el Curious, el Señor, ¿ok? Pero el único Curious, Señor, se llama Jesucristo, ¿ok? No hay otro. Y ese problema estaba allí, en esa iglesia de Pérgamo. Y el Señor la llama a que se arrepientan. Y dice, y también tienes a esos nicolaitas. Ya hablamos quiénes son los nicolaitas, ¿cierto? Sí. Y se acuerdan quiénes son, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estas personas también eran algo, dice, gnósticos. El gnosticismo está metido todavía y entonces hay sectas aquí hoy en día y la gente viene de esas sectas y quiere buscar en el cristianismo, y entonces estas sectas decían que la carne para nada aprovecha, o sea, el cuerpo para nada aprovecha, que lo que en sí servía era el espíritu. Habían entendido así, de esa forma, lo que era el cristianismo, pero nada que ver. Nosotros somos personas que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Ya tenemos esa tricotomía en nosotros y eso no lo podemos sacar. Ok, vamos a vivir espiritualmente sin la carne o vamos a vivir en la carne sin el espíritu. Eso no puede suceder así. Entonces estas personas también, fuera de que eran controladores, pues estaban introduciendo, ¿cierto?, este libertinaje, porque no es una libertad a que Cristo nos llamó, sino era un libertinaje que estaban poniendo allí, que le daban rienda suelta que a la carne, coman, beban, como decían ellos mismos filósofos, decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces eran filosofías de ellos allí y querían sacar, ¿cierto?, las personas del cristianismo para llevarlos a lo que era la idolatría y la adoración a sus ídolos. Y también, pues, querían confundir las personas con las cuestiones de la fornicación, porque ya posiblemente no fornicaban con mujeres, pero se estaban enseñando a fornicar con religiones, con otras religiones, con otros dioses.
Casi siempre cuando se dice a Israel que estaba fornicando, ¿cierto? No era prácticamente que se iban con mujeres, sino que ellos se salían de la adoración del Dios Todopoderoso y entonces se iban a adorar a otros dioses. Dios siempre tuvo problemas con la adoración que ellos tenían a Astaró y a Baal. Siempre ese pueblo tuvo esos dioses y iban y le hacían sacrificio y sacrificaban a Moloch, los hijos, y hacían lo mismo también. Dice que había un dios también, así como como este toro que metieron al testigo fiel del Señor, ¿cierto? Que lo metieron allí, pues había también una figura, y era también así de bronce, y eso le mantenían con fuego, y allí metían los niños y allí los sacrificaban a Moloch, que era un dios de esas naciones extranjeras, la cual Dios dijo, no lo sigan. Y quedaron los judíos, ¿cierto? Creyendo que Astaró, Baal, Acera y todos esos dioses que ellos seguían, que eran dioses de esas tierras las cuales Dios le había mandado a destruir. Destrúyalo, ni que no quede señal de ninguno de ellos, porque a la larga los van a llevar a ustedes a la idolatría, los van a llevar a fornicar contra mí. Y sucedió, pasó tal cual, cuando esos pueblos volvieron a renacer y volvieron a crecer, entonces los judíos miraban que que progresaban, y entonces ellos dijeron, bueno, pues nosotros también queremos de sus dioses para nosotros también progresar, y se hicieron idólatras. Una de las mayores confrontaciones que vemos en el Antiguo Testamento es que estas personas se hicieron idólatras. Y también, pues, ahora que la palabra de Dios estaba empezando a expandirse, porque estas iglesias estaban nuevas, no había pasado muchos años, hermano. Eso estaba comenzando, el cristianismo estaba nuevecito. Pero tenía tanto auge que muchas personas estaban envidiosas de ese auge que tenía la cristiandad, de que la gente escuchaba el evangelio y se convertía. Y que la gente lo hacía con fe. Y que la gente dejaba cualquier cosa. Como Pablo dejó las riquezas y dejó todo cuando el Señor lo llamó. Y fue seguidor del Señor. También el Nicodemo también. Y también Arimatea. Y también todas estas personas que siguieron el cristianismo. Estas personas fueron a lo mejor pastores. A lo mejor tuvieron sus congregaciones de las sinagogas. Y empezaron a hacer sus iglesias. Y empezaron a crecer. Y empezó a expandirse el evangelio por todas esas partes, por Decápolis, por las 10 ciudades que habían en ese tiempo, porque aquel tiempo todas esas ciudades que estaban por allí, fueran griegas o fueran hebreas o fueran musulmanes o lo que fueran, ¿cierto? La mayoría eran personas que le daban tributo a Roma, tenían que pagarle a Roma casi todas esas partes, y los romanos que iban allí, pues ellos querían gobernar. Acuérdense que el Señor dijo una profecía sobre lo que le iba a pasar al templo, ¿cierto? Y 35 años pasaron cuando el templo fue destruido. O sea que esa fue una de las primeras profecías que el Señor hizo. Por eso es que estamos hablando, ¿cierto? Escatología de las profecías mesiánicas. Porque se tienen que cumplir todas las profecías que el Señor dejó sobre esta tierra. Antes del venir se tienen que cumplir todas las profecías. Y se están cumpliendo, como Él dice, que las profecías de la destrucción del templo, que fue una de las primeras cosas, catástrofes que tuvo el pueblo de Israel, y ahora no tienen donde adorar. Pero los cristianos, ¿cierto? ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Tenemos donde adorar ahora en día? ¿Cierto? Porque nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y nosotros adoramos a Dios donde quiera que vayamos. No necesitamos un sitio. Amén. Usted, como le decían los abuelos de Monsi, usted cuando vaya a hablar con Dios, váyase allí debajo de un árbol y hable con Dios, que Él está allí, Él está escuchando. Y era una buena educación. No se vaya a confesar entre un hombre porque es uno igual a usted. Y estas cosas son importantes enseñar hoy en día, ¿cierto? El tener la confesión ante Jesucristo, ante Él, que Él es el que nos escucha, el que intercede y además el que nos perdona. De modo que ¿a dónde iremos? Dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Y estas cosas estaban sucediendo allí en esa ciudad. Y la iglesia estaba resistiéndose, la iglesia estaba fuerte y el Señor la manda a arrepentirse porque está dejando que se introduzcan personas dentro de las iglesias, como hoy en día se están introduciendo personas dentro de la iglesia, no para convertirse, sino para decir así sencillamente, sabotear lo que es la cristiandad hoy en día. Y traen mensajes extraños y traen ideas extrañas. Y por eso es que estamos viendo nosotros que si los apóstoles, que si los predicadores de la prosperidad, y entonces te hablan de dinero, te hablan de riqueza, te hablan de poder, te hablan de... Son personas que no están llevando el evangelio, sino que están introducidas dentro del evangelio, buscando sus propios lucros, tratando cómo lucrarse, cómo vivir de, supuestamente, entre comillas, de las personas menos agraciadas o menos inteligentes, ¿cierto? Porque cuando usted habla con una persona que, entre comillas, es un doctor, un ingeniero, un abogado, y usted le habla, no, yo creo que Dios me creó, que Dios me hizo y creo en la creación. Y entonces él, como se la da más inteligente que usted, porque o sea, a lo mejor tiene 2 o 3 pesos más, entonces no, yo creo en la evolución porque Darwin dijo que venimos del mono. Entonces pues Dios le dijo, pues será mono usted y toda su familia, pero yo soy creación de Dios. Dios nos creó. Hay un libro que hizo un brasilero que se llama Creación versus Evolución. Es pequeñito, pero es bien importante cuando usted le da la lectura, ¿cierto? Como la evidencia, como dice Romanos, ¿cierto? Él vino al mundo y ha dado la evidencia de que Él existe, de que Él es Dios. Y si usted no quiere, estará ciego, o estará sordo, o estará, tú sabes, muerto en vida, que no quiere reconocer la creación de Dios. ¿De dónde salieron todas estas cosas? No, hubo el Big Bang y ¡pum! Hubo el estallido. Y entonces, y le dijo, bueno, si tú te subes a la azotea y tiras un huevo desde allá, a lo mejor te sale un pollo. Porque eso también es una explosión también, ¿no? Pero todo lo que hizo Dios es con un plan. Fue creado y fue hecho, ¿cierto? Con ciencia, con sabiduría, con poder y con algo que el ser humano pues ni se imagina. Y entonces estas personas, ¿cierto? Cuando usted le habla de Cristo, entonces no, ya le lavaron el cerebro a esta persona, no entiende lo que es la verdadera ciencia. Yo siempre se los estoy diciendo a usted, ¿qué es lo que busca el ser humano, ¿cierto? En su ciencia. ¿Qué es lo que está trayendo de nuevo el ser humano en la ciencia? Televisores, estos aparatos de comunicación, internet. Nosotros hablamos con el Todopoderoso y no necesitamos ningún aparato electrónico. Y puede estar donde usted quiera. Y usted habla con Él y Él lo escucha. Y Él lo libra, Él lo cambia, Él lo transforma, esta nueva criatura que somos nosotros, Él nos hace, ¿ok? O sea que no necesitamos ir al espacio, va a necesitar una nave espacial, ¿cierto? Para ir allá. Porque nosotros tenemos que Cristo se fue ¿en dónde? En una nube, pero las personas que son bien intelectuales tienen que hacer un cohete, tienen que hacer una nave espacial para poder ir a buscar dónde está Cristo, dónde está el cielo. ¿Dónde están los ángeles? Entonces, no, nosotros tenemos este poderío aquí, mira todo lo que hemos inventado. ¿Cuándo empezó eso? Siempre estamos hablando, ¿cierto? Que Daniel dijo en los últimos tiempos que la ciencia avanzará. La ciencia ha avanzado, pero Dios permitió que en estos últimos tiempos la ciencia avanzara, no para que la gente se desconectara de Él, sino para que el mundo se conectara entre sí. ¿O qué es lo que hace el mundo ahora con las cuestiones de la comunicación? ¿Cómo es que le llaman a la comunicación total de todo el mundo se puede conectar? Internet. Sí, pero tiene un nombre. Wi-Fi. Las redes sociales. Las redes sociales, ¿cierto? Entonces, las redes sociales es para que el mundo esté enterado. ¿Pero esté enterado de qué? Pues del mundo. Pero Dios no puso esta ciencia para que sirve para esas cosas. Pero se predicará este evangelio a toda criatura y llegar al fin. Este es uno de los medios más importantes que hay para llevar este evangelio a toda criatura.
Y lo que lo están usando, Dios los bendiga y sigan usándolo siempre, en cada momento, en cada hora, ¿cierto? Tratar de aclarar muchas cosas que no se están aclarando dentro de las iglesias. Hay como una nube así, como que estábamos hablando de los famosos nicolaitas, los controladores, de los famosos apóstoles que quieren controlar, de los famosos doctores, de los famosos que usted ya tiene que, prácticamente ya son como papas cristianos, de un momento a otro van a llegar así con un anillo grandote para que le bese la mano, para que usted se arrodille y para que usted lo idolatre. Eso es lo que está metiéndose dentro de las iglesias, tratando de controlar la cristiandad, tratando de controlar la iglesia. La iglesia no es de ningún hombre. Y usted lo sabe que esta iglesia es de Cristo. Y por la iglesia que Cristo viene es esa iglesia santa y sin mancha. De modo que si dentro de nuestras congregaciones hay personas que están trayendo mensajes extraños, pensamientos extraños, adoraciones extrañas, disfrazadas, porque no se las van a presentar tal cual y como son, ni a qué en realidad usted se va a enfrentar al fin. Porque hay personas que vienen y te invitan, y no, vente para acá, porque eso allí como que no tiene ese sabor, ese poder, como que no están enseñando nada. Nosotros hablamos lo que Dios está hablando aquí, y cómo tenemos que estarnos comportando nosotros dentro de las iglesias hasta que Él venga. Por eso la escatología son los últimos tiempos, y las profecías mesiánicas son las que el Señor va a hacer que se cumpla antes de su venida. Él va a hacer que esto se cumpla, como en su principio que Él vino, ¿cierto? Nació, murió y resucitó. Pero ahora Él se fue y ahora vuelve otra vez nuevamente al mundo. Al mundo que Él creó, al mundo que Él ahora le está dando la oportunidad de ¿qué cosa? De que se arrepientan, porque entonces su sacrificio ha sido en vano. Si no procede el mundo al arrepentimiento y a pedir perdón para que haya ese cambio que estábamos hablando ayer, de que la gente habla que si de la nueva era, que si están el nuevo orden mundial. Sí hay un nuevo orden mundial, pero no de los hombres, porque nosotros somos mortales y finitos. Pero sí, Dios va a traer un nuevo orden mundial y va a traer un cambio social, económico, material, y de todo lo va a cambiar el Señor. Primeramente va a cambiar a los seres humanos, ¿cierto? De mortales a inmortales. Y los que se van a perder, pues no van a querer cambiarse de lo que es la inmortalidad a la mortalidad. No, estamos vivos. Cuando usted se muera, no se muere del todo, porque lo que lo mueve a usted es el alma y el espíritu, y esos quedan vivos. Y estos van a tener una resurrección para un cuerpo. Y los que no se han arrepentido, pues entonces tienen una resurrección para condenación eterna. Y la condenación la van a tener en su carne. ¿Cuánto tiempo piensa la gente que va a vivir? ¿70, 80 años? Máximo, ¿cierto? Y ya, como digo, ya cuando estamos ancianos, ya se acaba la capacidad, se acaba la velocidad, se acaba el pensamiento, se acaba la sabiduría. Aquí estamos viendo a este señor que maneja este país, que el tipo dice que él se le olvidan las cosas. Pero está mandando. Está mandando. O sea que tenemos una persona que hizo una cosa y no, yo no me acuerdo que yo hice eso. Y así es que quedan todos los viejos. Tenga plata, no tenga plata, sea rico, sea inteligente, lo que queda. La mente se va acabando, se va borrando. Y dice la palabra de Dios que mientras esto material se va destruyendo, lo espiritual se renueva de día en día. Pero eso no es para todo el mundo. Es para los que se convirtieron, es para los que aceptaron, es para los que pidieron perdón. Los otros, los ancianatos y los asilos de los viejitos están llenos. Un poco de viejitos, un poco... da pena verlos allí, pero son un poco de viejos tercos. Vivieron toda su vida en una terquedad. Y usted le va a hablar de salvación y vida eterna, ellos ya ni entienden qué es lo que usted les está hablando, qué es lo que les está diciendo. Y en este tiempo, pues también hay personas que prefieren el intelecto que a Cristo. Les estaba preguntando, ¿qué es lo que el hombre va a aprender que Dios no sepa?
¿Qué es lo que el hombre le va a enseñar a Dios? Nada. Pero la gente cree que le va a enseñar a Dios. Yo no, mira mi celular. Dice, déjalo 2 días y que no haya luz. ¿Y qué pasa con su celular? ¿O qué pasa con su computadora? Si no hay corriente. No sirve. Que haya una sequía y que no llueva más. Usted va a decir, no, que llueva para que haya luz y todas esas cosas. No. O que haya una tormenta y tupe todos los árboles y se vaya la luz. O que haya un terremoto y que se revienten todas las cosas. Porque el Señor dice en Mateo 24 que estas cosas van a suceder y son el principio de dolores. Todos los días estamos viendo poquito, y se va acelerando. Un terremoto aquí, otro terremoto allá, un huracán aquí, incendios allá. Lo estamos viendo, ¿cierto? Pero la gente le está dando caso omiso a estas cosas. Dios está haciendo estas cosas para que la gente reflexione y piense que no tiene ningún poder sobre las cosas de Dios. La gente le ha cambiado ahora a las cosas y los castigos de Dios a la naturaleza. La naturaleza hizo esto. La naturaleza. Pero nunca están viendo el pecado que tiene el pueblo para arrepentirse y para pedir perdón. Hay una ciudad que está aquí en Centroamérica, ¿es una ciudad o es un pueblo? Un pueblo. Albolenga creo que se llama. Y eso eran puros prostíbulos. Y eso eran puras cantinas. Y entonces ahorita... Molonga, ¿cierto? Almolonga. Entonces ahorita todos son cristianos. Las cantinas se convirtieron en iglesias. Los burdeles y todas las cosas. Y dice que salen las zanahorias más grandes que nadie las puede cultivar en ninguna parte. Una zanahoria gigantesca. Eso vino de bendición de Dios porque la gente se arrepintió. Si la gente quiere cosas buenas, pídaselas a Dios que Él se las dará en abundancia. Porque cuando Dios creó el mundo dijo que todas las cosas eran buenas en gran manera. De modo que todo lo que hizo Dios es bueno. Estamos en Pérgamo, todavía no nos salimos de Pérgamo. Estamos con los balaitas y estamos también con los controladores que eran estos nicolaitas que querían controlar, ¿cierto? Y aún hoy en día están metidos tratando de controlar las personas. Y hay falsas doctrinas también metidas dentro de la iglesia. Hay falsos hermanos metidos dentro de las iglesias. Gente que quiere lucrarse, gente que quiere dinero, gente que quiere vivir bien. Y esos están metidos. Y estas personas no están llevando lo que es en sí el evangelio de la sana doctrina. El evangelio que Cristo quiere que el mundo escuche. Y estamos metiendo al mundo dentro de las iglesias. ¿Cierto? Yo les puse varios ejemplos de la idolatría de la nueva era se está metiendo. Porque muchas veces pues nuestros familiares y nosotros mismos accedemos a estas cosas. Usted vaya por allí para que usted vea la gran cantidad de casas que hay para que usted haga yoga. ¿No has visto? Sí, para que usted haga. Y luego están todos los otros templos. ¿Por qué son templos? Ellos no hacen ejercicios sino adoraciones. ¿Okay? Las personas caen ignorantemente cuando usted hable su ente espiritual. ¿Y qué le pasa al gadareno? Es que la persona abrió voluntariamente su ente espiritual para que los demonios se metan. Y cuando los demonios se meten dentro de las personas, entonces tenemos los problemas que tenemos hoy en día con la salud mental. Los muchachitos están loquitos todos. ¿Cómo un muchacho va a venir de otro país a este país y va a sacar una pistola y va a matar a una persona, ¿cierto? Porque él se cree que es el rey del mundo porque está joven y así. Vienen con necesidades y queremos ayudarlos, pero si no se dejan ayudar, pues van a recibir la justicia. Si no se dejan ayudar, van a recibir la justicia. En vano no está la espada, ¿no? Y aquí dice al principio de esto, ¿cierto? Que esto que se está leyendo ahora, de esto que estamos hablando, es el Señor con su espada de 2 filos. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que habla de la espada? La palabra de Dios. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La Biblia es la espada.
Esta palabra de Dios es la espada y el Señor va a venir a pelear contra todos esos con la espada de su boca. Pero el Señor nos va a usar a nosotros para decirle a todos estos cobardes que se han metido dentro de las iglesias, que están en contra de Jesucristo, que el Señor trae juicio sobre todos ellos y va a limpiar la iglesia, y todos aquellos que se están metiendo como lobos disfrazados de oveja y cabritos que vienen a brincar y a saltar dentro de las iglesias, el Señor los va a poner en cintura con la santa, poderosa y bendita palabra que Él trae todos los días, con gente que verdaderamente son fieles. Eso es la espada de dos filos, tanto para allá, para afuera, como para la iglesia también. Eso no es solamente que dele a la gente de afuera y dentro de las iglesias están metidos, y la palabra de Dios también lo va a cortar. Y hasta los tuétanos de los huesos le va a llegar la palabra. Y cada día van a haber más predicadores que se van a unir a limpiar la iglesia. Porque Cristo ha dejado estas cartas para los pastores, para que hablemos referente a cómo es el comportamiento hoy en día de la iglesia que Él viene a buscar, santa y sin mancha. La iglesia que Él compró a precio de sangre precioso. Esto no es un regalo gratis. Esto costó la sangre de Cristo, costó el sufrimiento de Cristo, costó su dolor, costó todo lo que Él pasó por todos y cada uno de nosotros, para que vamos ante Él de rodillas a pedir perdón y a arrodillarnos y a decirle: Señor, perdóname mis pecados. Señor, limpia tu iglesia. Te lo pedimos para que cuando tú vengas, Señor, a transformarle en un abrir y cerrar de ojos, seamos muchos los que nos vayamos, seamos muchos los escogidos y pocos los llamados, Señor. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente, que en esta noche, Señor, sigas con tu espada buscando verdaderamente a Antipas, que aunque le digan que lo van a matar y que lo van a cocinar, no vamos a renegar de nuestra fe, Señor, porque sabemos que las cosas se van a poner de mal en peor todos los días. Las cosas no se van a mejorar y habrán guerras y rumores de guerras y temblores y pestes y todas las cosas que van a venir, pero tu venida está cerca y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar apercibidos, porque tú dices que dentro de las iglesias hay vírgenes, sí, pero hay unas vírgenes que son imprudentes, hay unas vírgenes que son necias, hay unas vírgenes que no hacen caso, y esas vírgenes, cuando vayan a entrar, la puerta está cerrada. Y no va a buscar por otro lado. Ningún Dios lo va a llevar. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Por eso es claro, Él lo dice y lo vamos a repetir en su santa palabra, porque esta palabra va a cortar a muchos que andan metidos dentro de las iglesias, buscando cosas de dinero, buscando cosas de poder, buscando cosas de controlar a la gente, buscando cosas que Dios no lo ha llamado a hacer, sino a ir y predicar este evangelio a toda criatura, a llevar su palabra para que todo aquello malo que existe sea cortado. De modo que usted, pastor, que está escuchando, si tiene una congregación y allí metido hay gente de estas que le están metiendo idolatrías, que le están llevando al mundo con sus maneras de bailes y con su manera de música que traen, póngase serio y vaya a la alabanza antigua que se hacían, esas alabanzas que cantábamos nosotros sin necesidad de tambores, ni de trompetas, ni de esas cosas, aunque van a sacar a David, que David hacía aquella bulla y esas cosas, pero era una armonía tremenda cuando este hombre tocaba sus instrumentos para alabar a Cristo. Claro que sí hacía una bulla y todas esas cosas, pero no llamaba al cuerpo como llama hoy al cuerpo dentro de las iglesias, con todas estas músicas del mundo que están metidas dentro de las iglesias, y usted la permite porque la gente es tan cómoda, porque a la gente les gusta estas cosas, y pues usted no quiere que se vaya. Estamos hablando también del pecado que está rampante dentro de las iglesias, y esta fornicación no solamente es idolátrica, sino también que se han metido dentro de las iglesias. Allí vemos ese
ese hombre que tiene ese poco de personas cautivadas, este Nazón García, que está preso. Estas personas hacen quedar mal el evangelio. Estas personas nos hacen quedar mal a nosotros porque andan buscando lucrarse. Y hay un poco de gente ignorante que no preguntan, ni averiguan, ni investigan, sino que van allí, ¿cierto? Como cachorritos detrás de palmatadero. Pero no son ningunos cachorritos, son bien cabritos todos y andan vistiendo a la gente. De modo que tenga cuidado si usted está lucrándose, ¿cierto? Porque Cristo lo va a descubrir. Lo que se habla en secreto se va a decir desde las azoteas. Se va a gritar y todo el mundo va a escuchar qué es lo que es. ¡Qué vergüenza! Que nosotros nos saquen, ¿cierto? Como la iglesia del pastor ladrón, como la iglesia del pastor abusador, como la iglesia del pastor que es fornicario, que es adúltero, que es pederasta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Debería verdaderamente en este momento todos arrodillarnos y pedirle: Señor, limpia tu iglesia, Señor, limpia tu iglesia, porque vengas por esa iglesia santa y sin mancha, y que la gente afuera no ande señalándonos a decir que los cristianos son peor que los mundanos. ¡Qué vergüenza, Señor, que digan eso! ¡Qué vergüenza, Padre Celestial! Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Límpianos, Padre Dios Todopoderoso y Omnipotente. Envía tus ángeles. Que el Espíritu Santo nos redarguya desde la coronilla hasta la planta de los pies para esperarte en santidad, sea que vayamos a verte o sea que tú vengas a llevarnos, Señor. Amén. Alabado seas por siempre. Y la palabra del 17 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré de comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Hermanos, vamos por la piedrecita blanca a comer maná del cielo. Vamos a la boda nosotros vamos para la boda del Cordero, ¿ok? Espera un poquitico más y vamos a estar allá de fiesta con Jesús verdaderamente. No la fiesta que tienen las pachangas que tienen las iglesias hoy en día, y con pachangueros aquí y pachangueros allá. Mire, cuando usted se vea, es que está así como el rico y Lázaro. Manda a ese pobre cristiano que estaba allí que me traiga un poquito de agua, que estoy aquí muriéndome. Él me decía que me convirtiera y yo no le hacía caso. Yo seguía en la misma idolatría mía. Yo salía en mi gozo, porque eso es lo mío: disfrutar, vivir mi vida, gozar mi vida. Se los estamos diciendo que hay otra vida, y Cristo le está ofreciendo la vida eterna. Amén. Donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. A eso es que la iglesia está invitando a este mundo. Pero tenemos que ser buenos ejemplos para que el mundo vea de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, amamos a Dios y exaltamos a Dios por sobre todas las cosas. Pase lo que pase, así como decía en la iglesia de Esmirna, que nos van a meter en tribulación por 10 días. Que nos metan, que nos van a meter en un horno ardiente. Que nos metan. ¿No? Allí tenemos aquellos testimonios de Sadrach, Mesach y Abednego que le dijeron: mira, si no adoras la estatua te vamos a quemar. Bueno, tú sabes, rey, haz lo que tú quieras con nosotros. Y el otro: mira, si no dejas de orar te voy a echar a los leones. Ya tú sabes, no voy a dejar de orar, échame a los leones. Esos son los cristianos que Dios anda buscando hoy en día. Y las cosas se van a poner color de hormiga, de mal en peor todos los días. De modo que antes de que el Señor venga, la iglesia va a ser perseguida. ¿Está preparado, hermano? ¿Está preparado, pastor? ¿Tiene preparada su iglesia? Pues prepárela, porque esto está a las puertas. Que el Señor les bendiga y tenga buenas noches.